Muy bien, en la primera parte de este video vamos a tratar sobre el sistema nervioso. Vamos a ver el sistema nervioso y el sistema endocrino en referencia a la función de relación. Los organismos superiores, como los seres humanos, los mamíferos de mayor tamaño, pues necesitan tanto un grupo de órganos que les permitan interactuar con el medio externo, como que le permitan interactuar con el medio interno. El sistema nervioso, en términos generales, permite que interactuemos con el ambiente. El sistema nervioso autónomo, que vamos a ver en el último capítulo, el sistema nervioso y el sistema endocrino, permiten que el cuerpo integre entonces su ambiente interno, que lo controle. Ustedes recuerdan que habíamos hablado de la unidad funcional del sistema nervioso, que es la neurona. El tejido nervioso es de origen ectodérmico. Ustedes recordarán que solamente el sistema nervioso y la piel se derivan de la capa más externa del embrión. Las neuronas, que son las células funcionales del sistema nervioso central y periférico, son células altamente especializadas que reciben y transmiten impulsos eléctricos. Hay otras células en el sistema nervioso, ustedes también recordarán, que son células de sostén, que forman la microglia. Incluyen ahí los astrocitos, la oligodendrobia y las células de Schwann, que vamos a ver más adelante. Podemos ver aquí un dibujo de una neurona. Fíjense que la parte más grande es el cuerpo neuronal, donde está localizado el núcleo de la célula, el núcleo de la neurona, que tiene dos tipos de prolongaciones: el axón, la más larga, y las dendritas. La palabra dendrita nace de la palabra griega para árbol, porque fíjense que parecen ramas, ¿verdad?, que salen ahí del cuerpo de la neurona. En este caso estamos hablando de una neurona mielinizada. Esto que ustedes ven aquí son las denominadas células de Schwann, que se hallan en el sistema nervioso periférico y que sirven de células aislantes para permitir que el impulso eléctrico se conduzca de forma saltatoria. Esto hace que aumente la velocidad de transmisión de ese impulso, porque la despolarización, es decir, el intercambio de electrolitos a través de la membrana celular, en este caso de la membrana del axón, en lugar de ocurrir a lo largo de toda la superficie del axón, pues entonces ocurre entre una y otra célula de Schwann en el llamado nodo de Ranvier, y eso hace que la velocidad de transmisión del impulso pues entonces se multiplique varias veces. Fíjense que el axón también, esta es una célula, una motoneurona inferior en este caso, porque fíjense que está asociada con fibras musculares. A esta asociación se le llama placa neuromotora o neuromotriz, y tiene entonces en estos extremos, más allá del axón, los llamados botones terminales, donde almacena el neurotransmisión. La transmisión del impulso a través de la neurona continúa hacia una segunda neurona a través de las uniones neuronales o sinapsis, y en estas sinapsis puede continuar el impulso como una corriente eléctrica, en cuyo caso se llaman sinapsis electrotónicas, o convertirse en un impulso neuroquímico, liberándose entonces en el espacio sináptico
las sustancias que están en estos botones que vimos aquí, en los botones terminales, que se llaman neurotransmisores. Las neuronas forman redes, tenemos aquí, y podemos hablar de acuerdo al número de prolongaciones que tengan de neuronas monopolares, bipolares o multipolares. Entonces recordamos que la transmisión del impulso nervioso a través de la sinapsis o hacia el órgano efector puede implicar la liberación de neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que traducen un impulso eléctrico en un impulso químico y se dividen en dos grupos principales: neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibitorios. El neurotransmisor es específico del lugar donde ejerce su acción. Por ejemplo, aquí en esta neurona estamos viendo la placa neuromuscular, y el neurotransmisor que allí se libera es la acetilcolina. La acetilcolina es muy versátil, tiene otras funciones, pero es el neurotransmisor principal del sistema nervioso parasimpático, que es una rama del sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso central hay neurotransmisores excitadores, entre ellos la dopamina, la serotonina y el ácido glutámico. La dopamina es conocida también como la sustancia del placer, el neurotransmisor que media el placer. Cuando nosotros nos reímos, cuando nosotros nos sentimos bien, cuando nos enamoramos, pues entonces tenemos niveles elevados de dopamina en la sinapsis de nuestro encéfalo. La serotonina participa también en la regulación del estado de ánimo, y en las personas deprimidas, pues los medicamentos que se le dan lo que hacen es que aumentan los niveles de serotonina en la neurona presináptica, puesto que ocurre que cuando el neurotransmisor se libera, pues una vez hace su efecto, debe ser removido de la sinapsis, y para eso básicamente hay dos mecanismos: la degradación enzimática. Una enzima viene y destruye el neurotransmisor, ¿verdad? Lo convierte en moléculas más simples que después servirán para volver a sintetizar ese neurotransmisor o otro. O lo recapta, o sea, lo toma de nuevo la neurona presináptica. A eso se le llama la recaptación del neurotransmisor. Y los medicamentos que más se utilizan en la depresión son inhibidores de la recaptación de la serotonina, y por eso entonces tienen ese efecto clínico de mejorar el estado de ánimo del paciente. Aquí vemos un dibujo de varias neuronas. En amarillo se ven las células de Schwann, que son las que forman, recuerden, la vaina de mielina, que permite la conducción saltatoria del impulso nervioso. Una neurona bipolar, mire cómo se ve el botón sináptico y al final, donde se hallan las vesículas con el neurotransmisor, y de allí se secretan para actuar sobre la neurona postsináptica. Vemos aquí célula de Schwann. Entre una célula y otra, ese espacio libre se llama nodo de Ranvier. Miren aquí el botón sináptico, ¿verdad? Terminal presináptica del axón. Miren las vesículas. Esos punticos rojos son el neurotransmisor cuando se libera. Entonces el neurotransmisor actúa sobre receptores específicos que están en la membrana postsináptica. Los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso, además de los dos mecanismos que hablamos de degradación de los neurotransmisores, también pueden actuar
bloqueando los receptores a un neurotransmisor. Algunos medicamentos que se usan, por ejemplo, algunos antihipertensivos como los beta bloqueadores, lo que hacen es que bloquean el receptor, un tipo de receptor, receptor beta, para la adrenalina y noradrenalina. Y entonces esa acción beta, en este caso del sistema nervioso simpático, pues queda bloqueada. De nuevo, con mayor detalle, el botón sináptico y las vesículas dentro de él. El tejido nervioso que forma redes de neuronas interconectadas. Aquí está esquematizado. Esta es una neurona del sistema nervioso central porque ya no son células de Schwann, sino oligodendrocitos. Fíjense que los oligodendrocitos, en lugar de ser la célula completa, como en el sistema nervioso periférico, que rodea el axón, son extensiones, prolongaciones de uno de los oligodendrocitos que rodean entonces el axón. Entre una y otra de esas prolongaciones pues están los nodos de Ranvier. Este es el desarrollo de diferentes células del sistema nervioso. De una misma célula madre, entonces se desarrollan las neuronas, los oligodendrocitos y los astrocitos. Los astrocitos son parte de las células de soporte del sistema nervioso. Miren aquí todo el sistema nervioso, todos los nervios del cuerpo. Sistema nervioso central, encéfalo, médula espinal, ¿verdad? Entonces, los nervios que nacen de la médula espinal se llaman médula espinales. Los que nacen desde el encéfalo se llaman nervios craneales. Aquí vemos el encéfalo, del griego, lo que está dentro de la cabeza, dentro del cráneo, ¿verdad? El teleencéfalo, que son los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo en el medio. El sistema nervioso central está cubierto por membranas especializadas que se llaman meninges. Son las que se inflaman en la meningitis y son tres. Desde adentro hacia afuera, la dura madre, la aracnoides, desde afuera hacia adentro, perdón. La dura madre, la aracnoides y la pía madre. La pía madre es la que está pegada del tejido nervioso. Miren cómo se ven ahí las circunvoluciones, se llaman circunvoluciones a esas arrugas que nosotros vemos, el tejido entre las arrugas se llaman fisuras y cisuras cerebrales. Este es el cerebelo, por debajo del encéfalo, el bulbo raquídeo por delante del cerebelo, y el bulbo raquídeo se continúa hacia abajo por la médula espinal. Esta es la médula espinal, miren cómo se ve. Ese corte, fíjense en esta particularidad. En la médula espinal, la sustancia negra, que es la que corresponde a los cuerpos de las neuronas, está en el medio, formando esta H. Mientras que la sustancia blanca, que es la que corresponde a los axones cubiertos de mielina, por eso se ve blanca, se halla en la periferia. En el encéfalo ocurre al revés.
tenemos la corteza cerebral formada por cuerpos neuronales por afuera y por dentro están entonces la sustancia blanca. Este es un esquema del sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático o toracolumbar, porque fíjense cómo sus fibras salen de esa región de la médula espinal, y el sistema nervioso parasimpático o cráneo sacro, porque nace desde núcleo localizado en el encéfalo y en la porción sacra de la médula espinal. En términos generales se dice que el sistema nervioso parasimpático tiene una función inhibitora, inhibe, ¿verdad? Hace que se contraiga el iris, que disminuya la frecuencia cardíaca, que se produzcan secreciones y constricción de los bronquios, aumenta la secreción en el aparato digestivo, mientras que la parte sacra pues actúa sobre las gónadas y sobre la vejiga. El sistema nervioso simpático es el que se encarga de nuestras reacciones de huir o de pelear. Cuando a usted le sale un perro doblando una esquina y el perro le muestra los dientes y se muestra agresivo, pues entonces usted libera una cantidad de adrenalina. El sistema nervioso simpático se activa y se prepara para correr o para pelear. Se dilatan las pupilas para que vea mejor, se dilatan los bronquios para que maneje más oxígeno, aumenta el flujo sanguíneo, hay vasodilatación a diferentes lugares para que funcione mejor, mientras que en la superficie hay vasoconstricción, por si acaso usted lo hiere, pues sangre menos. Es el cuerpo preparándose para huir. Entonces completen el material del video con lo que yo les he puesto sobre el sistema nervioso en general y el sistema nervioso autónomo también. Miren las funciones del sistema nervioso autónomo para terminar. Ustedes se recuerdan que hablamos de lo que es la homeostasis, el control del medio interno del cuerpo. No hay control voluntario del sistema nervioso autónomo. Y conduce impulsos desde el sistema nervioso central a órganos efectores, glándulas y músculos. Es eferente. Okay. Se habla de neurona eferente cuando el impulso sale del centro a la periferia, y aferente cuando lleva el impulso desde la periferia al centro. Las neuronas eferentes corresponden a las neuronas sensoriales y las neuronas aferentes corresponden entonces a las neuronas motoras. Neuronas aferentes, neuronas sensoriales, neuronas eferentes, neuronas motoras. La sustancia gris, entonces, recapitulando, está formada por cúmulos de cuerpos neuronales. La sustancia blanca corresponde a los axones cubiertos de mielina. Entonces lo dejamos hasta ahí. Continuaremos con el sistema endocrino.